Pues ya tenemos a los Ferguson, también Crystal Pierce, a los Vaqueros, a Melody y Alcides, y el director también del rancho. Pues bienvenidos a todos ustedes. Pues mi nombre es Ryan BH. Ahora, no es... también, perdón, la más alta del rancho, y ni la vi. Perdón, hermana. Pues gigante de la fe, pero no de la altura, ¿verdad? Entonces, la hermana Gris también. Perdón, hermana. Perdón. Ok. Ahora, ¿puedo continuar? Muy bien. Gracias por el permiso. Entonces, mi nombre es Ryan Biachi. Soy director ahora del Bíblico. Y como dije, es un privilegio para tener a ustedes. Pues esperamos que ese tiempo sea una gran bendición para ustedes. Pues viendo, observando, pensando cómo el Señor está alcanzando a las etnias de México. Y a pesar de dificultades, a pesar de frustraciones, de pruebas, también observando victorias, como el Señor muestra, revela su soberanía, su bondad y su fidelidad en nuestras vidas. A pesar de también nuestros fracasos y también problemas, Él sigue utilizando vasos frágiles. Pues con los hermanos que estaban parados, los del Bíblico, los de Rancho, también después voy a presentar a nuestros conferencistas y sus visitantes. Pues hermano Rubén, ¿cuánto tiempo tienes en el ministerio? 81, o sea, un año después que yo nací, entonces. Hugo, Mariana, ¿cuántos años tienen ustedes en el ministerio oficialmente? 2019. Hermano Mateo, ¿cuánto tiempo tienes en el ministerio? Y también hermano Kevin Case, ¿cuánto tiempo tienes? Ok, hermanos, no voy a preguntar a los demás, pero en los años que ustedes tienen, como muchos o algunos, ¿han enfrentado problemas? ¿Algunos? 2, 3 problemas por lo menos. ¿Algunas pruebas? ¿Algunas frustraciones? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué no tiraron la toalla? ¿Por qué no dijeron, pues no vale la pena? Pues es mucho para mí. Hay mucha frustración, no es lo que yo pensaba. ¿Por qué ustedes seguían? Pues hermano Mateo, ¿por qué usted seguía en el ministerio a pesar de problemas y frustraciones y problemas? Hermano Kevin Case, ¿por qué también? Rubén, ¿por qué tantos años siendo nuestro presidente? Y también de migración y traductor y maestro, ¿por qué has seguido por tantos años? Bueno, entrevista, sorpresa. ¿Ustedes han notado lo que está en las respuestas? Es lo que ellos han experimentado, lo que ellos conocen del Señor. Lo que nosotros queremos, hermanos, aquí en el Bíblico por lo menos. También, pues, no, se me olvidó de presentar a otro también maestro, Marcial Milliken. Gracias a Dios que él esté con nosotros. Bienvenido, hermano. Pero pensando, hermanos, en lo que nosotros queremos presentar aquí en el Bíblico, yo sé también en el rancho, no es solamente una serie de estudios, como las hermanas han dicho también, los que han graduado, como de teoría nada más. Lo que nosotros queremos es cómo es andar con el Dios Todopoderoso en mi vida personal, con mis problemas, con mis frustraciones, con las tentaciones que yo voy a enfrentar, un futuro entre comillas inseguro, o de cosas que yo no sé con lo que puede suceder, las finanzas, si voy a tener éxito según mis planes antes. Lo que nosotros queremos, hermanos, es ayudar al alumno a entender lo que es de quedarse en la vida, de andar con su Señor y enfrentar un futuro, entre comillas, pues incierto, con una certeza, humilde certeza, por lo que él o ella ha conocido de su Señor. Pues nada más, yo quiero empezar el día de hoy, pues el primer día de la conferencia, viendo 3 ejemplos. Si ustedes tienen sus Biblias, o pues iPads, o iPhones, o pues Android, lo que sea, pues les invito a que ustedes me acompañen a Hechos 4, 23 a 30. Como dije, hermanos, vamos a ver 3 ejemplos
de hombres y mujeres que podían enfrentar momentos bien difíciles, casi imposible, con una certeza, humilde certeza, por lo que ellos conocieron de su Señor. En Hechos 4, versículos 23 a 30, nosotros pues estamos viendo lo que estaba pasando en la iglesia en Jerusalén, pues enfrentando persecución, enfrentando las amenazas de los líderes, diciendo: si ustedes siguen predicando en este nombre de Jesús, ustedes van a sufrir. En vez de tirar la toalla, en vez de renunciar diciendo: eso no soy yo, pensaba. Vamos a ver, hermanos, como los hermanos enfrentando momentos difíciles, como ellos respondieron. Ahora voy a estar leyendo en la Reina Valera actualizada 2015, pero ustedes pueden seguirme en la versión que usted tenga. Dice en versículo 23: una vez sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios y dijeron: soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinaron las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. En vez de tratar de resolver todo por sus propias manos, en vez de quedarse pues despierto toda la noche tratando de encontrar una solución, ellos fueron a su papi, a su Abba, a su Padre Celestial, diciendo: pues tú eres, Señor, el único soberano. Los líderes están bajo tu poder, bajo tu control. Y nosotros entendemos aún sus amenazas. Lo que ellos están diciendo no han escapado de tu control. Entonces ellos entendieron que era necesario depender de aquel quien les llamó en relación con ellos. Pues siguiendo, hermanos, al Antiguo Testamento. De hecho, hay un montón de ejemplos que nosotros podemos ver. Nada más yo estaba pensando en 3. Pero en Números, si ustedes pueden también buscar Números, está en la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis. Números, capítulo 14, versículos 1 a 9. Vamos a ver otro ejemplo de dos hombres de 12, que también estaban enfrentando una situación muy difícil porque no eran muy populares con la gente. La manera de interpretar la situación no era muy común. Cuando otros estaban pues formando una estrategia de huir, de escapar, de entre comillas, no es más, tirar la toalla, estos dos estaban diciendo: Dios dice que podemos, entonces podemos. Estoy hablando sobre Caleb y Josué. De hecho, es una de las historias, las razones por las cuales mi hijo mayor se llama Caleb, por este ejemplo. Un señor que a pesar de pues las amenazas de su propia gente, de su propio pueblo, él dijo: pero Dios ha dicho, Dios ha prometido. ¿Vamos a confiar en lo que nosotros podemos ver nada más con los ojos físicos? Y seguir tal vez el ejemplo de Adán y Eva, pues se veía bien ese fruto y pues como deseoso, en vez de escuchar la voz de Dios, escuchando la voz del enemigo. O vamos a seguir el ejemplo como debemos. Dice aquí en Números 14, 1 a 9. Después de ver que sí, la tierra era una tierra bonita, tal y como Dios había prometido, pero habían gigantes, habían como barreras, dificultades.
Entonces el pueblo pues estaba quejándose. Es imposible, humanamente por supuesto, es imposible. No podemos. Vamos a ver la respuesta de los que sí conocieron a su Señor. Versículo 1 de Números 14 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces. El pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón. Toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿Para que nuestras mujeres y nuestros pequeños sean una presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvámonos a Egipto. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel. Entonces Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que estaban entre los que habían ido a explorar la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para explorarla es buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra. Él nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Solo que no se rebelen contra el Señor, no contra Moisés, sino contra el Señor. Ni teman al pueblo de esa tierra, porque serán para nosotros pan comido. Su protección se ha apartado de ellos, como dice aquí, versículo 9. Mientras que con nosotros está el Señor, no les teman. Hermanos, igual como los hermanos en Jerusalén, enfrentando a los enemigos de la cruz, enfrentando momentos difíciles, casi imposibles según el ser humano. Pero después de Josué y Caleb, pero Dios, tal como Efesios 2, 1 a 3 y versículo 4, que nos anima mucho, pero Dios. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero Dios. Éramos enemigos de Dios por nuestros pensamientos y nuestras acciones, Colosenses, pero Dios. Ellos podían recordar cómo Dios abrió el mar rojo, para que ellos pudieran cruzar sobre tierra seca. También las provisiones de Dios, las promesas de Dios. Entonces, una vez más, vez tras vez, estaban citando en sus mentes, pero Dios. También otro ejemplo, hermanos, que yo quiero que nosotros consideremos el día de hoy. Pues uno de mis héroes de la fe. No hay muchos sermones sobre él, pero pues al ser maestro de Hechos por casi 12 años, pues he apreciado mucho ese señor. Hechos 9. Y yo sé que muchos piensan en Hechos 9 en la conversión de Saulo de Tarso, pero no vamos a pensar en Saulo, sino uno quien iba a sufrir el enojo, la ira de Saulo de Tarso, Ananías de Damasco. Pues sabemos que no era suficiente que ese Saulo de Tarso estaba atacando a los seguidores de Jesús de Nazaret en Jerusalén, sino él pidió cartas. De hecho, dice en Hechos 9 que él estaba respirando amenazas. O sea, su oxígeno era: yo odio a los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Su mensaje, que es por gracia, nada más, por medio de la fe, no por obras, no portarse bien, no ser los fariseos o de la tribu de Benjamín. Eso era en contra de todo el ser de Saulo. Y no era suficiente atacar a los creyentes en Jerusalén, sino también buscar a otros en Damasco. O sea, es muy probable, Lucas no dice, pero es muy probable que Saulo estaba pensando en Ananías, tal vez uno de los líderes de Damasco. Y Ananías era el blanco de ese furor, de ese fariseo de fariseos. Y sabemos la historia de Saulo, pues en el camino hacia Damasco, el Señor mismo pues hablaba en una luz brillante, más brillante que el sol: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la pregunta de Saulo: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta de Jesús: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y todo el resto, o sea, Saulo se quedaba ciego.
Y dice en Hechos 9 que ni comía ni bebía por 3 días. Ahora, no sabemos lo que pasó en esos 3 días, excepto lo que el Señor dice a Ananías, que Saulo sí estaba orando. Pero yo pues quiero ofrecer una idea nada más. Yo pienso, pues yo quiero creer que Saulo de Tarso, en esa esquina, en esta casita, ciego, estaba diciendo a sí mismo: yo estaba equivocado, yo era el enemigo, todo lo que yo creía era malo, en el sentido que Jesús era un como blasfemo. Los seguidores de Jesús estaban creyendo en el Mesías verdadero. Yo estaba equivocado, yo estaba equivocado. Mientras tanto, había un señor que tal vez estaba esperando enfrentar la persecución de este Saulo de Tarso, Ananías. Y lo que nosotros vemos, hermanos, no hay tiempo para leer todo Hechos 9, 10 a 17, pero para resumir todo. En ese encuentro, otro encuentro, no encuentro entre Saulo, quien odiaba a Jesús, Jesús mismo, sino aquel quien creía en Jesús. Era discípulo de Jesús, era un Señor que creía que Jesús es su Salvador. En ese encuentro con Jesús hablaba con Ananías. Él dijo: heme aquí, Señor. Muy diferente que la respuesta de Saulo. Saulo, ¿quién eres? Ananías reconoció la voz de su buen pastor. Y vemos la charla entre Jesús. Yo digo charla porque también Ananías le respondió, no como Jonás diciendo: no, Señor, pues de ninguna manera voy a mostrar perdón o misericordia o gracia a ese hombre, porque él ha matado a los santos tuyos. No, sino había una charla porque Jesús dijo: vete a la casa donde está ese Saulo de Tarso. Y Ananías responde: el mismo Saulo que ha atacado a tus santos en Jerusalén y tiene permiso para atacar a los santos como yo aquí en Damasco. Sí, este mero. Ok, ahí voy. Y él fue. Y una palabra que él expresó me impacta mucho todavía, cuando él extendió la mano y él dijo: hermano Saulo. Hermanos, nosotros tenemos un buen ejemplo de Efesios 4:32, que dice que nosotros, como nosotros hemos sido perdonados, debemos perdonar a otros. Jesús mismo dijo: por ser sus discípulos debemos amar a nuestros enemigos. Por conocer a su Señor, Ananías podía llegar a la casa de Saulo de Tarso, extendiendo la mano y pues proclamando: hermano Saulo. No enemigo Saulo, no tonto Saulo, no como pues blasfemo Saulo, aunque él decía, él era como blasfemo por su ignorancia, sino hermano Saulo, porque él conoció a su Señor y mostró, él podía enfrentar un futuro pues inseguro, entre comillas, humanamente, porque él conoció a Jesús. Jeremías 9, 23, 24 dice: así ha dicho el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, más bien alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Terminando, hermanos, con este versículo que me imagino que es muy conocido para muchos, de Filipenses 3. Ese mismo Saulo de Tarso, después de escuchar estas palabras bonitas de Ananías, dice que pues caía como esquemas de sus ojos, y él podía ver, fue bautizado y él estaba comiendo, bebiendo y después proclamando lo que él también entendió por conocer a Jesús. Y aún después de muchos años enfrentando más peligro, más enemigos, más dificultades, él mostraba a los filipenses en Filipenses 3, 8 a 10 su anhelo continuo. Dice en Filipenses 3, 8 a 10: y aún más considero como pérdida todas las cosas en el pasado,
en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, nuestro deseo aquí en el Instituto Bíblico, nuestra meta, enfoque, es depender de la gracia del Señor en este año escolar para decir con humildad y certeza: Señor, te conocemos un poco más. Y ahora podemos enfrentar un futuro con más certeza por este conocimiento personal. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, quien mora en cada uno de los que han puesto su fe en Jesús como Señor y Salvador, que no están confiando en sus buenas obras, no están confiando en sí mismo, sino están confiando en la obra completa, redentora de Jesús. Señor, entregamos esta semana en tus manos para que nosotros podamos también regocijarnos con los hermanos Casey, Mateo Arnold, que nosotros podamos ver tu gracia manifestada, tu misericordia manifestada a través de la obra entre los queridos tepehuanes, para que nosotros también podamos salir más animados, orando con más enfoque en cuanto a levantar más obreros, para que otros puedan formar parte de tu iglesia, la iglesia de Jesús, para honrarte y glorificarte al conocerte como también su propio Señor y Salvador. Gracias por ese tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a tener como un break de 5 minutos nada más. Entonces vamos a volver y continuar con nuestros conferencistas, hermano Mateo Arnold y Kevin Case. Entonces 5 minutos para pararse, usar los baños aquí o pues tomar un poco de aire afuera, pero son 5 minutos. ¿Ok? Gracias, hermanos.